Bienvenidos a nuestro podcast Custodios de la Tierra, donde exploramos con personas profundamente conectadas con su propósito en un fuerte enfoque en la conciencia ambiental y el liderazgo regenerativo. Acá exploramos conversaciones con visionarios y soñadores que desean tener un impacto positivo en el mundo, creando estructuras regenerativas para el éxito. No solo son personas intuitivas y mágicas, sino que traen también las estructuras del futuro posible. Los invitados acá van por la vida en piloto automático hasta que llegan a un punto donde logran superar mandatos predestinados, romper sus jaulas de cristal para vivir valientes y seguros. Es sentirnos tan conectados que sienten pasión e inspiración con todo lo que viven y emprenden. Desde acá vamos a explorar los siguientes temas: cómo sembrar tu vida como un jardín abundante y regenerativo, cómo potenciar tu liderazgo centrado en propósito, cómo gestar y escalar empresas que llamo dragonas y no unicornios, cómo emprender sin quemarte en el intento, y también cómo las empresas con triple impacto y regenerativas son el motor de la nueva economía. Gracias por conectar a otro episodio de Custodios de la Tierra. Hola y bienvenidos a otro podcast de Custodios de la Tierra, donde hablamos con alguien muy especial que me encontré en una conferencia que di el sábado pasado, Álvaro Borges. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Ale, muy emocionado. El algoritmo de la vida real se aceleró estos últimos días y no sé cómo, nunca hemos coincidido, nos encontramos, Sí. terminamos en la misma tarima haciendo como algo en la misma frecuencia y terminé acá sentado 3 días después. Gracias. No, increíble, porque fue como un clic automático Sí. de vidas, de búsquedas similares, y venimos aquí a compartir algunas de esas búsquedas. Y pues Álvaro, me encanta presentarte acá en el podcast. Veo que, o sea, tienes una trayectoria impresionante de más de 20 años apoyando a escalar empresas como unicornios, gestionado más de $1 billón, y pues liderando expansión, estructuración de equipos en la TAM, pero luego empezaste a crear Manager Hero, que es una firma desde la cual acompañas a mujeres en roles de liderazgo y también a empresarios. Entonces, primero quería abrir con eso. ¿Cómo pasaste de ser como asesor de unicornios y fundador a consejero, como te llamas a ti mismo? Consejero, pues consejero es bellísimo porque esto no es un invento nuevo, sino es una herencia muy antigua. Las civilizaciones han existido consejeros durante cientos o miles de años. Hoy en día ese rol como que se fue licuando, se nos fue desapareciendo, pero no es nada diferente a Pepe Grillo, el de Disney, a la mano del rey para los que les gusta Game of Thrones, a tener una voz cercana, confiable, que te devuelva perspectiva, te acompañe en la toma de decisiones y te comparta mejores prácticas. Mira, esto sale de una conversación que tuve alguna vez con una empresaria que me dijo: Álvaro, es que esto acá arriba se ve muy bonito, la vista es espectacular, pero el aire se siente muy delgadito. Huh. Sí, Y yo, he sido montañista y sé lo que es eso, claro, llegar arriba a la cima, montañista real y también en la vida corporativa, sí, llegar allá arriba y que te falte el aire, no hallarte. exacto. Entonces ella me dijo eso y yo me quedé pensando y dije, claro, y me puse a investigar. Sí, después, yo no soy montañista como tú, pero después de los 5.000 metros, realmente hay aire, pero no hay oxígeno. Ajá. Yo dije, eso me ha pasado a mí, sé que le pasa a otras mujeres con las que trabajo. Y uno cuando sube a la montaña, uno nunca sube solo. Siempre hay alguien, porque allá arriba, en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, se empieza a sentir todo muy solo. Y en mi perspectiva, más allá de que la soledad pues tiene sus pros y contras, en los términos puramente empresariales, la soledad termina siendo un problema sistémico y funcional de la compañía, en tanto que nuestras empresas, hasta cierto tamaño especialmente, son un reflejo de lo que somos nosotros. Entonces, entre más solos estemos, más erráticos, más ensimismados, menos alma. Y un consejero creo que
es una muy buena compañía para encontrar nuestra propia voz. Va por ahí. Ajá. Y esto que hablas de estos momentos del alma, de que la empresa es reflejo de quiénes somos nosotros, ¿cómo lo fuiste aprendiendo? ¿Qué de pronto, qué situaciones viviste desde las empresas, los unicornios, el ritmo en el que andaban? Ujú, ujú. Eh, ¿Viviste momentos que te hicieron dar cuenta como, sí, por aquí no es? ¿Cómo ha sido Sí. esa búsqueda del alma y de esa coherencia interna? Pues lo primero, yo lo descubrí haciéndolo mal muchas veces. O sea, Ajá. el primero que lo he hecho mal soy yo. Pero en ese mundo, yo digo, en ese pogo de estar en startups donde yo digo que los años son años perro, donde 15 o 20 años parecieron 80, yo empecé a ver dos cosas muy evidentes. Empecé a ver compañías con, digamos, productos, servicios bastante estándar, muy normales, pero haciendo cosas extraordinarias. Y del otro lado, vi compañías con narrativa de unicornio, mucho capital, Ujú, exceso de liquidez, digo yo, consiguiendo resultados bastante decepcionantes. Y para mí ujú. la diferencia estaba en el fundador, en la fundadora. Yo dije, esto es por acá, es Ah, esto. ajá. Y por supuesto también mucho a partir de la observación. Y lo veo hoy con empresarias y empresarios a los que acompaño, donde si la líder está confundida, no está clara, el equipo empieza a actuar exactamente igual. Si la líder está muy insegura, los equipos empiezan a acostumbrarse a postergar. O si son muy controladores o controladoras, los equipos empiezan a actuar con excesiva inseguridad y nerviosismo también. Yo digo energía pincher. ¿No? Es Ujú. como un perrito y la compañía empieza a estar así. Y es ahí donde yo digo, este tema de trabajarnos, de gobernarnos, tiene todo que ver con estrategia empresarial. Va por ahí. Ujú, ujú. Me fui volviendo corporate hippie con el tiempo, pero esto viene de una necesidad y de una observación estratégica de negocio. Así empezó Ujú. realmente esto. Ajá. Y empezaste a acompañar a personas que querían lograr mejores liderazgos, pero empezaste a encontrar a muchas mujeres. ¿Es así, Álvaro? ¿Y cómo ha sido tu camino particular acompañando a mujeres Sí, y qué has encontrado en ese camino? pues yo voy a decir que este es un tema que me encontró a mí, Ajá, eh, porque Manager Hero como compañía empezó a hacer consultoría en estrategia, hacer consejería en general. De hecho, hoy hacemos consejería también para empresarios, por supuesto. Pero en un momento termina el año y estamos con el equipo revisando la estrategia del siguiente año, mirando datos. Nos damos cuenta que 7 de cada 10 clientes nuestros eran mujeres en ese momento. O sea, aquí ajá. hay algo. ¿Qué es lo que está pasando Sí. acá? Y empezamos a encontrar puntos en común de algunas mujeres que trabajan con nosotros. Por ejemplo, mujeres absolutamente brillantes, destacadas, eh, con síndrome del impostor. Ujú. Vamos a hablar un poquito de eso. También en las conversaciones yo encontrando más de cerca un entorno de dobles estándares para muchas mujeres. Esto Ujú. de tienes que verte determinada pero que no te vean agresiva. Ojo, necesitamos que seas muy vulnerable. O sea, Mel Robbins, pero cuidadito, te van a ver muy débil porque el equipo te la va a montar. Entonces, Ajá, ajá. seguí como escribiendo y yo, ok. Y luego, y esto para mí fue lo más revelador, es que mi aproximación, mucho desde mi experiencia y mi estructura, desde mi energía masculina como hombre, venía mucho por cómo optimizamos la estructura del gobierno corporativo, los indicadores, bueno, digamos la parte, lo que no es hard, Lo que llamamos hard, lo que llamamos sí. hard, lo que llamamos hard. Y empecé a darme cuenta de que si trabajamos lo hard sin trabajar el mundo interior, interno, Lo que llamamos soft, lo que llamamos soft, pero creo pero que es power, realmente es power. pues íbamos a estar caminando en círculos. Ajá. Es por eso que te puedes hacer el mejor curso en negociación, en cómo vencer el síndrome del impostor en 90 días. Yo digo el Ozempic del liderazgo, ¿no? En 30 días te aseguramos que vas a ser CEO de la compañía y eso termina siendo como
una mecha de pólvora que prendes y en pocos segundos se extingue. Es porque en tu capa de gobierno corporativo esto no ha sido solucionado. Empecé a ver esto y dije, claro, hoy en día en nuestra compañía, claro que hacemos frameworks, claro que hacemos estrategia, por supuesto que hacemos una cantidad de intervenciones mucho más desde el negocio, pero hoy entendemos que el emprendimiento y que hacer empresas más un baile tiene mucho más que ver con el mundo interior primero, antes de poderlo reflejar afuera. Pero es un tema que me encontró. O sea, no era, yo no estaba buscando una reivindicación, lejos estoy de poderme declarar feminista, técnicamente yo creo que es imposible, pero sí empecé a unir los puntos. Y eso fue lo más interesante para mí, Ale, porque cuando yo vi estos números de mi compañía, empecé a observar, a notar, ver los patrones que estaba yo encontrando en muchas empresarias, también en empresarios. Dije, esto no puede ser casualidad. Y ahí miré al espejo retrovisor de mi propia vida. Dije, claro, vengo de una familia donde mi abuela fue quizás la persona más relevante. Le decimos matriarcado, eso no es propiamente un matriarcado, pero como un matriarcado, ¿no? Donde una mujer muy influyente, mujeres muy influyentes en la familia materna en la que yo crecí. Ellas tomaban decisiones, yo también veía los obstáculos que ellas estaban teniendo. Mi abuela en los años 60 hace parte de la estadística, pues es harto ser una parte de la estadística, pero hoy más o menos 6 de cada 10 mujeres son cabeza de hogar en Colombia, por ejemplo. Y no dista mucho en México, incluso en Chile, bueno, en nuestra América Latina. Y yo crecí rodeado de eso. Luego, mi mamá, que yo digo que es como una mujer emprendedora, yo digo es como la sabia del pueblo, la persona a la que siempre la consultan. Yo viví con ella y aprendí más que cualquier retiro de Tony Robbins o Joe Dispenza. Ella hace mi trabajo infinitamente mejor de lo que yo lo hago. Mi esposa, maravillosa, es quien alegra cada lugar donde ella pisa o en el lugar que ella habita. Es escritora, es sobreviviente del conflicto armado. Es una persona sin la que, si yo no tuviera su apoyo, probablemente no hubiera logrado muchas de las cosas. Sostiene nuestro hogar. Yo la admiro y además bueno, ha hecho empresa también, etc. Dije, no puede ser. Y después, ¿y cómo fueron mis últimos equipos de liderazgo en el mundo corporativo? Mujeres. No puede ser. Lo que yo he tenido es un universo donde las mujeres han reflejado una gran ventaja competitiva y han podido hacer la diferencia en mi mundo y hacen la diferencia en nuestro mundo. Por eso es que cuando en una familia un papá se muere, uno se da cuenta cómo se ven las casas. Las casas se ponen tristes, como que al revés. Cuando los papás se mueren, las cosas se ponen tristes y todo, pero cuando las mamás se van, todo queda congelado en el tiempo. Las flores ya no están, las casas ya no hablan, ya no hay esa alegría. Porque las mujeres son excelentes termostatos de los lugares en donde habitan. Entonces, casi, perdónenme, yo soy papá y amo ser papá, pero cuando un papá no está, pues las cosas casi siempre siguen más rápido. Cuando una mamá no está es más difícil, porque son un gran termómetro. Pero nos hemos desconectado mucho de eso. Pero, en conclusión, eso es parte de la observación que yo he tenido. Y por eso el tema me encontró. Y aquí es muy lindo porque yo he estado hablando muchos años y en mi libro lo hablo, en mi libro Hablando con Dragones hablo de esa diferencia entre la energía femenina y masculina. Y es una energía, no estamos hablando de género, es como la energía femenina que trae la intuición, trae esa como el amor, esa esencia de regeneración, esa conexión con el otro, esa mirada más holística, y es una mirada un poco que mira más el sistema, ¿no? No tan lineal. Absolutamente. Pero como mujeres nos hemos también en el mundo corporativo como encuadriculado, nos han vuelto cuadrículas porque nos dicen que hay que hablar de esta forma, hay que ser de esta forma y pues yo estudié finanzas y todo, también viví ese mundo corporativo y sentía que me tenía que cortar un ala para poder estar en una junta. Sí.
¿Qué has encontrado ahí? Has hecho muchos estudios ahí sobre eso que las mujeres afrontan Sí. particularmente. Pues hay una historia. Yo estaba algún día hablando con un empresario y me decía: Álvaro, yo llego acá porque siento que en el camino me perdí. Hoy soy CEO de esta compañía, bueno, tengo presencia en tantos países, etcétera. Me dijo: pero en este punto ya no sé cómo es liderar como mujer, qué significa eso. Y me lo dijo, me hizo un relato muy claro que nunca se me olvida. Me dijo: mira, en la universidad, empezó desde la universidad, me dijo: en la universidad yo me junté más con los hombres porque ellos la pasaban mejor, era más divertido. Además yo me sentía más segura, entonces yo me la pasaba era con los hombres. Ujú, ujú. Luego empecé a trabajar, empecé mi carrera en el mundo corporativo y yo empecé a ver ciertas dinámicas y yo dije: no, yo acá tengo que comportarme más como un hombre y menos como una mujer porque los hombres ascienden más rápido. Y hay una cantidad de lógicas que Sí, son, total. pues están ahí. Ujú, Eh, y tiene mucha realidad y mucha injusticia, ¿no? Las mujeres en algún momento, algunas mujeres, no todas, algunas mujeres, digamos, se van de licencia maternidad cuando deciden tener hijos y los hombres siguen en esa carrera descarnada, ¿no? Seguimos ahí dándonos y para una mujer hacer el catch-up para recuperar es muy duro, es dificilísimo, ujú. ¿sí? Muchas veces no es ni que las empresas sean malas ni malévolas, yo no a veces trato de no pensar en ese nivel de agresividad, pero pues hay realidades. Y ella me dijo: Álvaro, entonces, mundo corporativo. Y yo dije: no, tengo que ser más como un hombre, tengo que hablar más fuerte y tengo que, uf, más desde lo masculino. Ujú. Yo he tenido ahí mis discusiones internas, ya ahorita las podemos compartir. Me dijo, y luego fui subiendo y en un punto dije: no, ya sé. Cuando yo llegue a ser CEO o tenga mi propia compañía, Mm. ahí será el momento donde yo volveré a reencontrarme conmigo y voy a liderar como mujer. Me dijo: y sorpresa, ya llegué. ¿Y cómo es liderar como mujer? O sea, ¿qué significa esto para mí? No, y es ya una vez tomado esa decisión, es un costo interior tan Sí. alto, Ujú, y lo hablábamos con otra entrevistada del tema del burnout, ujú. porque es que estás siempre contracorriente, o sea, es un costo que tú Sí. estás asumiendo y luego es más difícil encontrarte otra vez. Eso no es tan fácil, ¿no? Sí, yo he estado ahí, o sea, yo lo he visto acá y lo veo desde mi perspectiva como hombre. Eh, yo particularmente pienso que la mejor manera que he encontrado abordar esto es tratar de no meternos en cajas. ¿Que existe la energía masculina? Por supuesto que existe. La energía femenina, claro que existe. Pero si metemos a todo el mundo en una caja de así se lidera como mujer, así se lidera como Ujú. hombre, se vuelve imposible vivir, ¿no? Entonces me decía: Álvaro, no me vas a pedir ahora que yo hable con la gente y me vista de rosado y ahora sea muy suavecita porque yo no soy eso. Sí. Yo decía: estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa si, y yo empezaba a un poco escudriñar, decía: ¿qué pasa si vuelves a pintar que hace mucho no pintas? Sí. Y de repente en medio de ese proceso, era como: Álvaro, es que estaba pensando, yo he estado mucho tiempo metido en producto, en desarrollo de producto, pero yo siempre he sido buenas para adelantarme al mercado 3 quarters. Y ahora estoy pensando que se me está ocurriendo que yo debería enfocarme más es en crear la estrategia del siguiente año ya. Creatividad. Y eso es súper de Ujú, energía más femenina, perdón. ujú. Súper femenina. Y esa es la manera donde nos salimos de las cajas y más bien Sí. empezamos a encontrar atributos, genialidad propia, que muchas veces coincide con energía femenina y masculina, que finalmente están en todos nosotros, tanto en las mujeres hay energía masculina como en los hombres energía femenina. Esto Sí. es rarísimo para mí porque yo no vengo de ese mundo y no he estudiado eso, pero lo he entendido con la práctica y con los casos de uso. Entonces es otra manera donde ya no metemos a la gente en cajas, sino las personas empiezan a otra vez a mirarse, a reconectarse, a entender que hay muchas expresiones que son energía masculina y son energía femenina, y eso no quiere decir que deba ser de un cierto molde. Ujú. De mi lado, la metodología que nosotros hemos tenido es MDM, que es cómo ser más de mí. Más de mí, me encanta. Cómo ser más de mí, cómo puedo ser más de mí mismo, de mí Ujú. mismo.
¿Y cómo acompañas a líderes a que sean más de sí y a mujeres? ¿Y qué están enfrentando? Porque también hablabas de que hay que también neutralizar a los idiotas en el camino. Sí, ¿Cómo ser más de mí? ¿Cómo es pues esa hay mucho de camino? técnica. O sea, Ajá, vivir en claro. el mundo empresarial, o sea, esto no es romántico. Mm, Y adicionalmente, para lograr tener responsabilidades, influencia, pues hay que hacer unos intercambios muy fuertes. Em, pero ser más de mí es como yo entiendo que liderar no tiene nada que ver con una lista de mercado donde yo tengo que ir chequeando casillitas. Y esto es muy, digamos, em, reiterativo en algunas mujeres. Tengo que ser la mejor mamá, la mejor empresaria, la mejor artesana, la mejor en hot yoga, la mejor en CrossFit, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Y ese es el mejor camino que yo conozco para sentirse frustrado, frustrada. Querer estar llenando una lista de mercado. ujú, De eso no se trata. Y es evidente que cuando decidimos ir por ese camino, nunca nada va a ser suficiente. Y es terrible no ser mm, suficiente. Por eso es que yo le temo y le huyo mucho a, es que liderar como mujer es esto, liderar como hombre es esto. Es terrible, porque ¿qué pasa si yo no soy dulce y sistémica y cuidadora originalmente? Entonces no pues puede ser ujú, que sea por el lado creativo. O en los hombres lo mismo, ¿no? Y tiene más que ver dónde está nuestra genialidad, dónde hacemos una ventaja que es descomunal para el mundo en el que habitamos, en nuestra casa, ujú. en nuestra comunidad, en la academia, en la compañía, en el país. Y en ese punto, cuando descubramos dónde está esa ventaja descomunal, ponerle todo el corazón e irnos al fondo con eso. Ujú. Y ahí ya paso de querer llenar listas de mercado a expandirme siendo más de lo que yo soy. Wow, Va por ahí. sí, es muy interesante porque justo en el episodio anterior hablábamos de esa perfección, Ujú. como de esa que nunca es suficiente, tengo que hacer más, tengo que chulear más, y Sí, debajo de eso hay como una insuficiencia y una sensación de no sentirse suficiente. Y más de mí me encanta porque también, pues yo también he encontrado que la energía femenina no es como nos dice el género que tiene que ser de cierta ujú, manera, no, ujú. porque también se vuelve otro tipo de, 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 de máscara o de algo que no nos deja ser. Pero la energía femenina también es rugir, o sea, Mm, es la furia sagrada de la mm, mamá leona que está absolutamente, rescatando a sus bebés y poniendo límites y diciendo absolutamente. hasta aquí llegó, ¿no? Y esa furia sagrada se ve ahorita en el mundo con muchas cosas que están pasando. Y también esa rabia, esa mirada salvaje se corta, se modula y es lo que nos, creo, mantiene atadas a cierto discurso, a cierta forma de compartirnos y de ser vistas, ¿no? Pues es, entonces, Sí, ¿cómo traemos más de esa como lado salvaje, puro, esencial a nuestra vida, a nuestro liderazgo? creo que es un camino y Ujú, es natural. Y yo veo que tiene esto que ver mucho con ser compasivos con nosotros mismos. ujú, En este conversatorio que tuvimos la oportunidad de compartir los dos, oí algunas personas que decían, y te veían y te decían, oye, yo estoy en tal compañía, siento que estoy perdiendo el alma porque estoy en banca, en responsabilidad social empresarial, y siento un llamado donde yo, pues aquí hago cosas que no están tan alineadas con lo que yo creo, eh, estoy en zonas grises, y ¿qué puedo hacer? Me voy, salto, y pienso que también es muy importante que sepamos que todo tiene un momento y tiene un espacio, y no necesariamente tenemos que estar dando grandes saltos al vacío todo el tiempo, ni protegiendo bosques enteros, sino que nosotros podemos cambiar el mundo un día a la vez. Y esa persona que estaba ahí, que es muy joven, era una chica muy joven, ujú, sí. yo quería decirle, quédate ahí, porque es que el sistema también necesita personas que estén ahí cuestionando, que estén preguntando, que estén siendo incómodas, porque es la mejor manera en la que lo podemos lograr también. Hay que trabajarlo desde adentro, Ujú.
Y es muy fácil sentirse frustrado, frustrada cuando vemos que hay personas que están haciendo cosas que a nuestros ojos son increíbles y nosotros sentimos que somos incapaces de lograr algo igual. El mundo también se cambia de a poquitos. Y a los que me oyen, los que te oyen, si están en los 20, muchas veces los 20 es de ir a los extremos. No digo destruirse, Sí. pero saber qué tanto puedo trabajar, qué tanto puedo irme de fiesta, qué tanto puedo viajar sin dormir y sin... Está perfecto porque ese es un camino también para encontrar donde podemos ser excelentes. Y a los 30, esto no es una camisa de fuerza, no es un manual, no hay un manual. Pero a los 30 uno se le van muchas veces si uno ya tuvo esa fortuna de encontrar dónde, de volverse un experto en algo, de ayudar en el mundo siendo muy bueno en algo. Y ojalá después uno no quede atrapado en eso, sino que le apueste más a la genialidad, que es donde uno genera justamente ese apalancamiento, ese leverage con lo que uno hace, donde ya no tiene que hacer este esfuerzo para lograr este resultado, sino para hacer este esfuerzo para generar este resultado. Y ese es el camino que a mí me parece apasionante recorrer. Yo amo vivir, Sí. y yo pienso que vivir sin esas camisas y esas expectativas tan fuertes hacia nosotros mismos hace que el camino sea mucho más suave, mucho más delicioso, que haya más gozo en hacer incluso lo difícil. Sí. Y ahí, ¿qué encontraría, qué has encontrado en el sistema? Porque algo me encantó de tu conferencia, como todo lo de las cifras, las estadísticas que has encontrado sobre cómo hay una sensación desigual en el sistema y cómo y qué hay que hacer, ¿no? Para neutralizar a esos idiotas, como decías. Bueno, pues yo estaba hablando hace un momento de cómo tener o poder nosotros contar como sociedad con mujeres en roles de liderazgo es una ventaja competitiva. Y esto hay datos. Yo me he fijado mucho en los datos. ¿Qué me dicen los datos? Y hay suficientes estudios, hay suficiente evidencia que nos dice cosas como, por ejemplo, un estudio en Reino Unido donde pudieron identificar que aquellos bancos que tenían más mujeres en sus juntas directivas tenían hasta 7.2 millones de dólares menos en multas por mala conducta. Wow, es que eso es increíble. ¿Sí? Wow. Entonces, puedes mirar más. Por ahí está McKinsey, donde mujeres que están en roles de liderazgo en las compañías, de acuerdo a la participación porcentual que tengan en ellas, pueden incrementar hasta 30 puntos más de rentabilidad versus sus competidores. Compañías de tecnología, donde hay mujeres en roles de liderazgo, el turnover, que haya fuga de talentos, se puede disminuir hasta un 30%. Increíble. Ojo, esto no necesariamente es causal, no hay causalidad, pero hay relación. Y dice, wow, esa es una ventaja competitiva. Es decir, cuando, como dicen por ahí, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Esto no es de suma cero, todos ganamos. Yo digo, pues ¿cómo no lo estábamos viendo? O sea, yo lo veía en mis equipos y yo decía, claro, cuando yo tengo estas mujeres con estas capacidades, entre el equipo lo construimos de esta manera y yo puedo trabajar con ellas, logramos esto. Pero cuando uno ya ve datos, no puede ser. Pero lograr esto tiene un costo. Y hay un entorno de mucha hostilidad para algunas mujeres. Esto cuando hablamos del síndrome del impostor. Sí, pero ¿por qué mujeres brillantes que pueden lograr estos resultados, este impacto en las compañías, siguen sintiendo mucho miedo y siguen llegando a una junta directiva y les pisan la palabra o no las dejan hablar o les roban la idea? Y lo que está pasando es que estas personas lo que dicen es que necesito un curso para superar el síndrome del impostor. No tengo nada con ustedes si venden cursos de superar el síndrome del impostor. La técnica es importante, pero ¿qué pasa si le damos la vuelta a esto y pensamos más bien que el problema no es de la persona, sino del entorno? ¿Qué está haciendo el entorno para que esta persona que es brillante se sienta de esta manera y tenga esta respuesta? Exacto, o sea, es más el entorno, es entender que el entorno es desigual. O claro. sea, y hay muchas creencias explícitas, implícitas que crean ese entorno. Claro. Para las mujeres. Entonces esto ya no es un bug interno donde yo siempre estoy roto o rota, o yo lo hago mal, o yo no sé negociar, o yo soy lo peor, es que yo no lo logro, todo lo mío es con mucho esfuerzo, yo tengo que hacer el doble para que me reconozcan la mitad, sino ya qué pasa con el entorno.
Y es muy interesante porque a medida que empezamos a ver y a pensar el entorno, todos nos involucramos. Pues digo, pues esto también me toca a mí. Esto no solamente es un tema de mujeres, o esto no es solo un tema de hombres, es un tema de todos los que estamos haciendo parte de este entorno. Y de ahí salen herramientas. En algún momento hicimos en la compañía el manual, como la guía para neutralizar idiotas, por ejemplo. Entonces, cuéntanos de eso. La guía para neutralizar idiotas, yo no sé si después vamos a poner un link o algo, pero la vamos a compartir. Súper. Ya como en la tercera edición, es técnica para poder navegar entornos hostiles con personas que quieren controlar el marco, robarme mi poder y ponerme la zancadilla. Que esto existe. Ahora no les quiero decir que el mundo es malo, el mundo es maravilloso, pero hay situaciones que uno puede aprender a manejar con un poco más de técnica. Y ahí pues hay muchos recursos. Hay uno que a mí me encanta, mi favorito, que está en la conferencia, es qué pasa con las mujeres, algunas mujeres, que llegan a la oficina y están dando una discusión, están sentando una posición y les dicen, ay, pero es que tú eres como bravita, ¿no? Ay, es que estás como hormonal. Ay, no. Dice, no puede ser. No. Uno cree que esto no pasa, pero esto pasa y pasa mucho. Pasa mucho. Y dije, vamos a desactivar esto. Entonces, con algunas personas que reciben consejería de Manager Hero, vamos a hacer esto, vamos a desactivarlo de esta manera. Vas a coger a Carlos, que es el que te hace esto, vas a mirar fijamente, seria, serena, le vas a decir, Carlos, estás cuestionando mi criterio o mi carácter. Silencio. Wow. Miren, esto funciona 10 de 10. Y Todos funciona... tienen que escuchar este manual, leer este manual. Y funciona de dos caminos. Puede ser que la persona no se esté dando cuenta y tiene una gran oportunidad para darse cuenta que está desenfocado, cuestionando a la mujer por su carácter y no por su criterio, por ejemplo. Pero también puede dejar en evidencia a los que sí lo hacen de manera, digamos, con dolo. Sí. Y pues qué chévere hacerlo. Y normalmente es un remedio, dosis de única aplicación. Esto es una vez y santo remedio, diría mi abuelita. Porque es muy raro que una persona insista en eso luego de que está expuesta de esa manera. Y funciona. Y hay más recursos y más herramientas, pero ese tipo de cosas yo pienso que son divertidas de aplicar, porque el mundo empresarial está ahí y lo vamos a cambiar entre todos un día a la vez. Y también tienes otro concepto que me encantó, es mujeres sin pedir permiso. Sí. ¿Cómo es, qué mensaje les darías a los que nos escuchan? ¿Por qué es importante este mensaje ahorita y cómo puede transformar las compañías también cuando las mujeres comienzan a no pedir permiso? Sin pedir permiso es un concepto que a mí particularmente me ha desbordado muchas veces. Sin pedir permiso tiene que ver con atrevernos a hacer las cosas así nos den miedo, con tener coraje. A todos nos han vendido que la valentía y el coraje es algo muy cinematográfico. Yo digo, ¿no? Taylor Swift, Super Bowl. Impresionante, juegos artificiales. Sale Taylor Swift o Dua Lipa, you name it. Y eso es una partecita de la realidad muy pequeña. De la misma manera que el amor no es París, baguette, bicicleta. Coraje muchas veces es hacerlo con miedo, cuando nos están temblando las piernas. Pero sabemos que algo es necesario, que es importante, que es relevante. Eso es no pedir permiso. O eso es vivir sin pedir permiso. Sin pedir permiso es a veces levantar la voz, a veces decirle a alguien, no me interrumpas. Espérame, yo termino, vuelvo contigo. Bien, estoy hablando. Es tener una visión clara de hacia dónde voy. Porque nuestra educación muchas veces ha estado con pensamientos y con conductas muy arraigadas. Voy a hablar del caso de las mujeres, de no incomodes, no hables muy duro, calladita te ves más bonita, que lo hemos hablado un par de veces, está por ahí. En pocas palabras es como no incomodes, es como hay que hacerse pequeña. Ese mensaje va instaurado en las mujeres, en algunas mujeres, por muchas voces que durante los años lo van martillando a uno. Y sin pedir permiso es darse cuenta de que eso existe y empezárselo a quitar.
pero también es sin permiso para ser expansivo, sin pedir permiso para querer a los demás, sin pedir permiso para decidir diseñarse una vida y parar y decir, yo quiero tener este trabajo o que el trabajo me tenga a mí. Yo quiero tener esta empresa o que la empresa me tenga a mí. Eso también es vivir sin pedir permiso. Ujú. Y hago una pausa porque sin pedir permiso no es un tiquete para hacer lo que yo quiera y pasar por encima de la gente y ser destructivo o destructivo, sino sobre todo es para que yo me pueda dar permiso de ser y de encontrarme con lo que yo he sido llamado a ser. Sí. ¿Y hacia dónde ves Manager Hero? ¿Cuál es esa pasión que te mueve hoy en día y que quisieras ver más en el mundo? ¿Qué es lo que quieres ayudar a crear más en el mundo? Eso está difícil. Mira, yo pienso que esto lo dato mucho con la mejor o la versión que últimamente más me resuena a mí de éxito, y es cómo logramos llevar al límite más alto nuestras capacidades y talentos con las limitaciones que nos acompañan como humanos. Y yo quisiera lo mismo para Manager Hero. Y Manager Hero hoy acompaña a fundadoras y empresarios a convertirse en CEOs. Hoy pienso que podemos hablar más de esto, de cómo liderar como mujeres, qué significa eso, por qué vale la pena que todos le apostemos a tener ecosistemas y entornos más sanos. Que yo como hombre esté hablando de esto, para mí sigue siendo rarísimo, pero pienso que también es una oportunidad para que otros hombres me oigan. Uh-huh. Es también ir en la vida del medio, para estar en entornos donde hay muchas mujeres y han estado muy cerrados y yo pueda participar de ellos y aprender. Y sobre todo, aquí hay una parte como que me conmueve mucho, pero sobre todo que yo pueda lograr en mi entorno más cercano y como unas olas, como una piedra que cae en un lago, a que cada quien habite su zona de genialidad y pueda servir mejor a los demás. Uh-huh. Me encantaría, si me haces esta pregunta hace 3 años, te hablo de la estrategia corporativa y del plan 2030 y de los OKRs y los KPIs, pero eso en mi compañía y en nuestra compañía, eso es una consecuencia, no es el origen. Me encanta lo que dices porque es encontrar esa coherencia, ¿no? Y algo que resuena. Y yo estoy también en ese camino de encontrar mi propósito, poder encuerparlo plenamente y sentir que así es como mejor regenero el planeta. Desde esa coherencia interior, desde mi programa Custodios de la Tierra, es un camino de regenerar tu ser para luego llevar desde esa coherencia hacia el hacer, donde los KPIs son esa consecuencia, el dinero, los indicadores, y fluye naturalmente desde esa coherencia, sin tanto esfuerzo, con menos desgaste, Sí. pero conectando con el propósito, ¿no? Sí, el propósito se va revelando. Yo digo que en el hacer, ¿no? Ahí se va revelando para no frustrarnos con el propósito. Y pienso que yo todo el tiempo me debato en eso. A veces estoy muy en mi energía masculina y cuántos listas estamos generando y cómo va a ser el bootcamp y dónde están las 3 alianzas. Y no quiere decir que muchas veces no tenga que ser así. Muchas veces tiene que ser así. Sí. Pero si pensamos en todo esto como una consecuencia, es mucho más fácil. Es menos doloroso, menos esforzado. Normalmente se ha instaurado, o últimamente se ha instaurado una idea que ambición simplemente es ir rápido, gigante, al costo que sea. A mí me preocupa mucho eso, particularmente en Hispanoamérica. Tu startup tiene que hacer lo que sea, como sea, al costo que sea. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si ambición también es hacerlo bien? Hacerlo a fuego lento, hacerlo de manera consciente. Eso también es ambición. Y es bellísimo que nadie nos quite eso. Ambición, hacerlo en grande también es eso.
Y si pensáramos más de esa manera, algunos o muchos, pues el camino deja de ser más pesado. Porque ya ambición no es, yo como hoy que soy rápida, voy a ser 3 veces más rápida. Empiezo a optimizar cosas que son absurdas. O todo lo contrario, yo soy una excelente, o soy un excelente líder inspirando y soy mal operando, pues me voy a concentrar en ser el mejor operador. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una vida cansada, que no nos alcanza la agenda, muchas veces eso no es porque haya mucho trabajo, ni porque haya mucha exigencia, sino porque lo hemos diseñado mal. Y podemos ser obsesivos en diseñarnos una vida que valga la pena vivirla. Ay, sí. Que es delicioso, vivir es delicioso. Sí, yo lo llamo como ser artistas de nuestra vida en todo sentido, volver nuestra vida una obra de arte. Me encanta. En todo. Y en todo. Y esos detalles importan mucho. Cómo se hace, cómo se camina. No es no es a cualquier costo, sino desde esa coherencia de ir a un ritmo de pronto más con la tierra, porque también habla, pues desde la regeneración también se habla de la tierra y los ciclos, y las mujeres tenemos ciclos y hablamos de eso también en la conferencia. Esa energía que a veces no es 24/7, es una energía cíclica que se va renovando permanentemente, que va a tener momentos de mucho ímpetu y otros de introspección, y creo que encuerpando ese balance podemos lograr cosas incluso más bonitas, pero no tanto porque son las más grandes, sino porque son más bonitas. La belleza, ¿no? Sí, y pues coherentes. Sí, o sea, acabas de hablar de un tema, yo no sé si te va a alcanzar, lo van a cortar, pero tenemos que salir yo digo, de 2 grandes tipos de analfabetismo. O sea, todo el mundo les está diciendo a ustedes que tienen que aprender de AI, de Cloud Code, sí, hay que aprender de eso. O sea, por favor, sí. Pero tenemos que salir, uno, del alfabetismo de las emociones. Yo crecí en una generación donde eran 3 emociones: feliz, triste y bravo. ¿Y dónde quedó la frustración? ¿Dónde quedó la desesperanza? ¿Dónde quedaron en el abanico? O sea, tenemos que salir de ese analfabetismo emocional. De pronto las personas que te ven dirán, esto es obvio, Álvaro, pero créanme, a mí esto me ha cambiado la vida y me reta todos los días y ¿no? Yo digo, yo a veces siento las manos llenas de fuego y digo, Dios mío, la ira que voy a hacer. El fuego ilumina o quema, yo quiero iluminar más, quemar menos. Pero uno, analfabetismo de las emociones, y el otro, el analfabetismo que tiene que ver con la ciencia y la biología básica de las mujeres. O sea, no puede ser que yo tenga más de 40 años y hasta ahora esté entendiendo que hay cambios hormonales, por ejemplo, de la perimenopausia. Sí, que yo estoy viviendo esa época. Y total. O sea, empresarios que me dicen, llegué al punto más importante de mi carrera corporativa y tengo brain fog. Y no me estoy acordando. Y tengo unos cambios de humor como de adolescente casi. En el mejor momento de mi carrera, ¿y qué me está pasando? Nunca nos lo enseñaron. Sí. ¿No? Los ciclos de las mujeres, los hombres vamos en un ciclo normalmente de 24 horas, la testosterona sube y baja, las mujeres 28, 35 días. Y eso tiene todo que ver con la forma en la que una mujer ejecuta, vive, etc. Y nosotros vivimos en nuestras compañías, en las familias, a las mujeres y no tenemos ni idea. O sea, qué brutalidad. O sea, analfabetismo puro. Embarazo, adolescencia. Yo digo, ¿en qué momento nos saltamos de quinto de primaria a tener familia, a tener empresa y nunca nos enseñaron esto? Sí, debería ser parte del colegio. Yo siempre lo he dicho, como esto debería ser una clase a todo el mundo. Obvio. En biología. Sí, o sea, no deja de ser incómodo. Para mí es rarísimo. Sí. O sea, yo no sé cómo terminé esto. Y es raro todavía. Yo hay unas cosas como que no me siento suficientemente cómodo. Me pregunté en el conversatorio, Álvaro, yo estoy con equipo y lidero mujeres, ¿qué tengo que hacer? Y yo, hombre, alfabetización, biología 1. Porque de esa manera podemos crear mejor, ir para adelante, acompañarnos. Y no lo estamos viendo. O sea, en el colegio yo me acuerdo que cuando en cierto momento del colegio hay un momento donde sacaban a las niñas del salón.
y eso era ahí como una cosa rara. O sea, salía ahí, después salía algún producto de consumo masivo, salían de las niñas con, no sé, con productos, no sé qué, y uno de hombre no entendía y de qué les hablarían. Eso era una cosa y uno por la ventana y uno no, pues llegaba el doctor Muelitas a entregarle el cepillo de dientes, pero nos sacaban de la conversación y a las mujeres igual. Y después del colegio, pues muchas mujeres, hasta que llegan a la menopausia o perimenopausia, se enteran de que hay mucha literatura ya, de que hay medicina, pero nos saltamos eso. Sí. No sé en qué íbamos, pero, Sí, no, pero es un tema muy es importante. muy importante y creo que muy relevante y pues no, muy inspirado. O sea, yo estoy feliz hablando contigo porque creo que hay tanto para seguir explorando esa mirada de cómo liderar, de cómo liderar, pedir, no pedir permiso, sino hacia mayor autenticidad, hacia entender cómo manejar situaciones difíciles y entornos hostiles. Y creo que das muchas herramientas para las personas y especialmente las mujeres. Entonces me encanta. Pues yo he trabajado muchos años acompañando a mujeres y yo decía, ¿dónde estaba Álvaro hace 9 años cuando empecé a hablar de esto, ¿no? Y creo que es un paradigma que está cambiando y creo que tú eres uno de los visionarios que tiene esa mirada para cambiar para todo un sistema. Y con lo que estás haciendo lo estás logrando, un líder a la vez. Necesito a la vez. Entonces me ha encantado la conversación y pues solo pues te van a seguir, vamos a copiar tus links y tus redes para que te sigan y las personas que sientan ese llamado a trabajar contigo tengan esas herramientas que creo que pueden transformar a una persona y a muchas organizaciones. Y solo un último mensaje de cierre de inspiración para las personas que nos escuchan, Álvaro, y gracias. Un último mensaje. Lo que a mí más me apasiona es que ojalá con toda la información y todo lo que tú compartes desde Musas, todos podamos tomarnos un espacio y pensar en cuál es la vida que queremos diseñarnos para que hagamos todo lo posible para vivir la vida que nosotros queremos vivir y no que la vida nos viva a nosotros. Wow. Tonto. Bueno, me encantó. Qué cierre tan poderoso. y muchas gracias. Creo que la conversación continuará en muchos foros, espero. Sí. Gracias, Alejandro. Y siento que estamos ahí en ese negocio pues en ese propósito de la transformación. En ese negocio también de la transformación. Y es un negocio ¿sí? También. Sí, el mejor negocio somos nosotros mismos. El mejor negocio. Es el mejor negocio. Esa es la mejor empresa, es la que nadie sí. Le está poniendo atención. Exactamente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por conectarse a otro episodio de Custodios de la Tierra. Gracias por conectar a otro episodio de Custodios de la Tierra. Soy Alejandra Torres. Comparte, comenta y generemos comunidad y conexión en torno a este material. Continuemos la conversación. Te invito a seguir conectando tu ser con tu hacer y sembrar tu vida como un jardín abundante.